En julio de 1936 estalla la Guerra Civil Española, conflicto que enfrentó el bando republicano contra el bando nacionalista. Pero 3 años después, el 1 de abril de 1939, finaliza la contienda con la victoria del bando nacionalista de Francisco Franco. Pero eso no significó el final de la época más oscura del país. A la guerra civil le siguieron casi 40 años de dictadura franquista, donde se destruyeron miles de documentos que certificaban los horrores del franquismo y silenciaban la memoria histórica. Hablamos con Carlos Hernández de Miguel sobre cómo la dictadura de Francisco Franco hizo mella en la sociedad. Él pudo tener tiempo suficiente para destruir muchísima documentación. Entonces, la primera razón del desconocimiento es los 40 años de dictadura en los que se destruyó mucha documentación y además inculcó, se lavó el cerebro de todos los españoles que fueron creciendo, de todas las generaciones que fueron creciendo en dictadura, con una educación en la que se enseñaba una historia falsificada, una historia irreal. Obviamente no se contaba absolutamente nada de esto, todo lo contrario, lo que se contaba era lo buena que era la dictadura, lo mala que había sido la democracia republicana, es decir, tuvo 40 años para inculcar en la sociedad española un relato falsificado de la historia que, entre otras cosas, lo que hacía era ocultar muchísimos hechos. Carlos Hernández es periodista y escritor, autor del libro Los campos de concentración de Franco, publicado en 2019. Donde después de una exhaustiva investigación logra encontrar evidencias de la existencia de 298 campos de concentración españoles. Sí, ya son 303, porque en el libro yo documenté 298 sí. Y entonces pues he conseguido más información que me ha llegado, otros 5 más, con lo cual ahora estaríamos en una cifra de 303 campos de concentración. En la actualidad resulta muy difícil la búsqueda de evidencias y documentos que certifiquen la existencia de dichos campos. He invertido lo suficiente, bueno, ni la 10ª parte de lo suficiente, para poder analizar esa documentación que existe allí sobre esta época y ponerla en bases de datos a disposición de los investigadores. Con lo cual, lo que hoy nos encontramos al investigar, cualquier historiador, investigador o ciudadano, es, por un lado, documentos destruidos, por otro lado, documentos que están todavía sin analizar, con lo cual no se sabe ni siquiera que existen, y por otro lado, en muchos casos, no en todos, porque hay parte que se ha analizado, pero documentos que no se han puesto o no se han analizado lo suficientemente bien como para que sean fácilmente localizables por parte de un investigador que está abordando un tema concreto. Entonces, todo eso unido dificulta muchísimo más la investigación hasta tal punto de que efectivamente a mí me resultó mucho más sencillo investigar en archivos franceses, alemanes, austriacos, polacos o estadounidenses que investigar en los archivos españoles, a pesar, eso sí, del, por lo general, grandísimo trabajo que hacen los archiveros, que tratan un poco de paliar esa falta de medios por su esfuerzo personal, pero no es suficiente. Más de 45 años después del fin de la dictadura franquista, en España sigue siendo un tema tabú hablar de los horrores de la guerra. Durante 40 años el régimen franquista tuvo todos los medios de comunicación, tuvo todas las aulas, porque el sistema educativo obviamente lo controlaba él, tuvo también, que parece que puede ser una cosa secundaria, pero también era importante en aquella época, todo el poder de la Iglesia, es decir, lo que se decía en las misas, todo eso era adoctrinamiento puro y duro, es decir, era contar una versión de la historia, contar una versión de la sociedad, contar una versión ideológica única e inamovible. Eso era lo que le llegaba a todos y cada uno de los españoles que vivían en este país durante 40 años. Entonces, eso era lo que a su vez los padres acababan enseñando a sus hijos en sus casas, porque era lo único que recibían. El problema es que como en esa transición y luego en los años siguientes de la democracia no se recuperó la historia real de este país, si se hubiera hecho hubiera ocurrido lo mismo que pasó en el resto de Europa en 1945, que precisamente los supervivientes y las víctimas se sintieron empujados a contar su historia. Porque la propia sociedad lo reclamaba y porque además la propia sociedad les tomó como referentes. O sea, a quienes lucharon contra el nazismo desde el 45 se les considera héroes en el resto del mundo. Y sin embargo, en nuestro país, cuando acaba la dictadura, ese mismo sentimiento se tendría que haber volcado y transmitido hacia todas estas personas. Actualmente,
La nueva ley de memoria histórica está empezando a sentar las bases, con el fin de reconocer los horrores de la guerra civil y la posterior dictadura franquista y ayudar a quienes sufrieron sus consecuencias.